muchos prejuicios acerca del tema y si conoces a una persona, pues como que a lo mejor a la hora de mantener relaciones sexuales casi que prefieres evitarlo. Miedo a lo mejor no es la palabra, pero respeto sí. Es una enfermedad de transmisión sexual que si se pilla temprano no es que se cure del todo, pero puedes vivir con una buena calidad de vida. El VIH es un virus, son las siglas que se corresponden con virus de la inmunodeficiencia humana y es el virus que causa el SIDA. A mí me diagnosticaron el VIH en el 2004, tuve una hepatitis A que me ingresaron en el hospital, yo estaba viviendo en el extranjero en esa época y ya me vine aquí a España, me fui a Sandoval y ahí fue donde me diagnosticaron el VIH. Tengo 59 años y llevo viviendo con el VIH desde el año, bueno, el diagnóstico me lo dieron en el 86. El año que contraje la enfermedad no lo sé, porque pudo ser bastante antes. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? Sí. Sí da. Sí da. ¿Así? No da. No. ¿Así? No da. No. El VIH tiene afinidad por unas células CD4, esas son las células que infecta de manera directa el virus, penetra en ellas y se difunde ya por todo el cuerpo. Conforme va progresando el tiempo y de manera siempre continua, el virus va destrozando estas células. Hace falta perder muchas para que lo notemos. En ese momento en que aparecen determinado tipo de infecciones que llamamos oportunistas, porque aprovechan la oportunidad de las defensas bajas, esa infección oportunista, tumores oportunistas, cuando ese momento llega, aparecen este tipo de complicaciones y es cuando hablamos de SIDA. Es el término que empleamos para designar el estadio evolutivo de la infección por el VIH en que las defensas son tan bajas que aparecen complicaciones oportunistas, algunas infecciones y algunos tumores. Pues bueno, tenía un poco la información de los años 90 porque sí que había estudiado cosas relacionadas con el VIH, había trabajado algo de voluntariado con personas que tenían SIDA en ese momento y bueno, pues era información de cómo se transmitía, pero sí que es verdad que en cuanto a tratamientos y demás no tenía mucha información ni de cómo era en el 2004 la situación con respecto al VIH, cómo evolucionaba y demás, todo eso no tenía. En aquella época lo que salía en el país y en el Interviú, y que era muy poco. O sea, sabía que al final lo llamaron VIH y que, bueno, en aquella época se creía que nada más que nos afectaba a los hemofílicos, a los haitianos y a los gays. El VIH se transmite fundamentalmente por vía sexual. El VIH es primariamente una enfermedad de transmisión sexual, a través de cualquier tipo de relaciones sexuales, siempre que haya intercambio de fluidos. Como el virus pasa a la sangre, también se transmite por contacto con sangre contaminada, las transfusiones de sangre, el compartir jeringuillas o agujas en el caso de los usuarios de drogas. Y el tercer mecanismo es la transmisión materno-fetal, de una mujer embarazada a su hijo, que puede ocurrir bien durante el embarazo, a través de la placenta, o bien en el momento del parto, precisamente por contacto de la criatura con las secreciones vaginales de su madre o con la sangre que rodea el momento del parto. Tampoco te dicen claramente se contagia así. Yo me acuerdo cuando salió que sí lo podían contagiar los mosquitos al picar a una persona con... Las únicas vías de transmisión del SIDA son la sangre, el semen, el flujo vaginal y de la madre portadora a su futuro hijo. Habrá toxicómanos que no se preocupen y habrá toxicómanos que se preocupen. Si tú compartes una jeringuilla, pues estás expuesto a coger el SIDA. No deben compartirse jamás ni jeringuillas ni agujas. El
preservativo, no sé qué pasaba, que los virus del SIDA eran tan pequeños, que podían atravesar... Mira, vamos a usar preservativo por si las moscas. Que yo no creo que sea nada malo, vamos. El preservativo es el medio más eficaz para evitar el contagio en las relaciones sexuales. No puedo tratar a una persona abiertamente y darle abrazos. Bueno, y hace tiempo... O sea, es que le estás dando la vida acariciándole. Acariciar, besar, bañarse, beber de la misma copa, compartir lavabos, comer, convivir, no contagia el SIDA. Pues bueno, cuando me dieron el diagnóstico de VIH fue un poco frío, digamos, porque aunque yo me lo esperaba, porque sabía que había motivos para que diera positivo, pues en el fondo a la hora de diagnosticarme pues fue como muy de sopetón. Me dijeron, bueno, pues ya está, es positivo, y me atendieron muy rápido y fue, pues en 5 minutos estaba fuera de la consulta y me quedé con un montón de preguntas que no pude hacer hasta 15 días después que volví a la consulta. Y todo mal, me pusieron en una habitación a mí solo, en la cama en el frontal de la cama de estas de hospital. Me pusieron con esparadrapo, SIDA, me tenían que operar de almorranas, no quisieron operarme de almorranas. Tenía problemas en el culo, aparte de las almorranas, y llegué a entrar en quirófano y no me quisieron operar. Me tuve que ir a Barcelona a que me operasen. El tiempo que se estimó entonces de evolución, desde que uno se infectaba con el VIH hasta que hacía SIDA, era de 10 años. Y desde el debut del SIDA a morirse de SIDA, un máximo de 2 años. Cambia mi vida, el rechazo de los amigos. Tenía un bar y me pintaron en la puerta sidoso. La gente no me saludaba por la calle. En fin. Bueno, Coban es el colectivo LGTB, una organización que lleva ya desde el año 86, se creó en ese año, precisamente para dar salida a todas las demandas que había en aquella época por parte del colectivo LGTB. Fue la primera organización que se creó aquí en Madrid con la trayectoria, antes había habido otras. Coban al final se inició como colectivo gay solamente y luego se fueron añadiendo el resto de letras de LGTB+. Las expectativas eran la muerte. Sí, a mí cuando me dan el diagnóstico me dan 6 meses de vida y me dicen que me vaya a Canarias, así literal. Nunca había venido. Quería que te guste. Me gusta. Bueno. Sí. Salud, perdón. Salud, salud. Está bien rico el vino. Bueno, me estaba diciendo. ¿Qué? ¿Qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Vendo carteras. ¿Carteras? Sí, sí. ¡Ay! Salud. El primer medicamento que se descubrió activo frente al VIH fue el AZT en 1987 y fue el único que tuvimos durante la década de los 80. No hubo más medicamentos que pudiéramos utilizar durante este tiempo. Era el único y lo utilizamos como único. Por eso su eficacia era muy relativa. Produjo alguna mejoría transitoria en algunos pacientes, pero no debemos olvidar que gracias a esa mejoría que en algunos pacientes procuró, algunos de ellos llegaron para el siguiente escalón terapéutico. Y bueno, y en los años 90, pues lo mismo, a principios de los 90 nadie se esperaba que en el 96 fuese a salir lo que es la targa, la terapia de alta actividad. Y bueno, y hasta que sale eso, la gente se moría. A mí se me ha muerto de colegas, tanto yonkis como gays, la tira, han ido ahí pasando.
Bueno, a nivel de parejas, vamos, cuando he tenido, sí que en alguna ocasión pues ha habido alguna pareja o algún intento de pareja que no ha llegado a cuajar por el tema del VIH, porque no se sentían muy seguros o tal. En lo que expresaron en todo momento fue su miedo por desinformación y para mí pues eso fue... Me quedé con esa parte de que el problema lo tenían por no tener la información suficiente. Cuando empieza a darme la terapia triple con uno de los medicamentos que me la dan, que tenía unos efectos secundarios grandísimos. Y bueno, ahora con la madurez estoy teniendo problemas que son más prevalentes en la población que vivimos con VIH que en la población general. Diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, problemas de corazón. La esperanza de vida es prácticamente la misma, pero tenemos más complicaciones de salud. De cara al futuro es muy importante saberlo todo para poder eliminarlo. Ahora mismo el VIH en sí es una enfermedad no curable. Las personas tienen que mantener el tratamiento de por vida con tal de que el virus no rebrote, no reaparezca y causa estragos. Entonces hay que seguir aprendiendo para ver de qué manera hace el virus para persistir en el organismo a pesar de años y años de tratamiento antirretroviral. En cuanto a que yo sienta que por tener VIH puedo perjudicar a alguien o puede perjudicar a mis relaciones sexuales o tal, eso no lo siento porque sé que al estar indetectable no hay peligro con eso. Stop, tronco, yo no corono rollos con bombos o condón, o yo pongo stop, como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro. Ja. Bombón, yo propongo condón como modo, lo cojo, lo toco, lo pongo. Con condón yo floto pronto. Solo con condón. Solo con coco. La carga viral es la cantidad de virus que una persona tiene por mililitro de sangre. Cuanta más alta la carga viral, peor, porque hay más virus multiplicándose. Cuando nosotros ponemos tratamiento antirretroviral, el objetivo es inhibir, limitar la replicación del virus, que el virus no se multiplique más. Entonces eso se ve porque la carga viral va bajando. Y llega un momento en que las máquinas del laboratorio no pueden detectar el virus en la sangre. Es tan bajita ya que no la pueden detectar. Eso es tener carga viral indetectable. El virus no puede hacerse resistente, no puede acostumbrarse a la medicación que lleva. Y muy importante, las personas que tienen carga viral indetectable con el tratamiento antirretroviral no transmiten la infección. Con lo cual, es la mejor medida que podemos adoptar para limitar la epidemia de VIH. A nivel de estigma, pues está clarísimo que hay que hacer muchas campañas. Todavía la gente no ha asimilado la información de cómo se transmite el VIH, con lo cual algo se está haciendo mal. No está llegando la información actualizada de qué consecuencias tiene tener VIH hoy en día, qué tratamientos hay, qué significa estar indetectable. Todo eso no se está informando a la gente. Entonces se está fomentando el estigma, digamos, por parte de la administración. No es como en los 80 o los 90, pero todavía se estigmatiza mucho a las personas que vivimos con VIH, tanto en el ámbito laboral, tanto en el ámbito sexual, tanto en el ámbito familiar, en el escolar, hay mucho estigma. Yo echo de menos que ya no se habla en las escuelas del tema. Durante el tiempo en que sí era lo que era, se hablaba, nos llamaban a los colegios y todos los años íbamos a los cursos de determinadas edades ya a contarles cómo prevenir la transmisión del VIH. Yo hace décadas, que no voy a un colegio a hablar sobre el tema, Y yo creo que sin duda ninguna, formando parte de esto está el concienciar, y yo creo que los colegios son una buena manera de concienciar a la gente más joven de cómo prevenir el VIH y junto con él
otras enfermedades de transmisión sexual. La gente sigue pensando que a lo mejor por caer una gota de sangre en la comida, por ejemplo, se puede transmitir el VIH, o que todavía a nosotros nos siguen llegando muchísimas consultas de si por la saliva se puede transmitir el VIH. O sea, son cosas que hoy en día deberían estar ya más que superadas, y sin embargo pues no lo están. Y me han llegado a preguntar si las mujeres pueden tener el VIH. O sea, que no hay ninguna información. Eso, críos de 16, 17 años, tío. Bueno, sí que tenía que haber por lo menos una hora a la semana hablándoles de esto y explicándoles lo de ponerse el preservativo y hacerlo más visible, ya no solamente por el VIH, sino por los embarazos no deseados. ¿Juan? ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Carlos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Carlos? La fiesta aquella que empezó en la terraza. Ah, Carlos, sí, perdona. Oye, ¿cómo no me voy a acordar? Si besabas muy bien. Sí, estuvo bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues la cosa es que te llamaba porque estuve el otro día en el médico y tengo algo que decirte. Sin condón no hay vuelta atrás. Existe rechazo hacia personas con VIH dentro de la comunidad LGTBI, sí, todavía sigue existiendo. Y bueno, tengo una anécdota de un día tomando café en casa de unos amigos, tomé el café y me fui, y una de las personas que se quedó allí luego me dice: Quique, cuando te has ido han tirado la taza a la basura. Eso es una cosa de estas que se te quedan en la cabeza. Y incluso pues muchas veces nos encontramos con personas que acaban de recibir el diagnóstico de VIH y dentro de la comunidad LGTB, y precisamente lo que tienen es el miedo a sentir el mismo rechazo que ellos o ellas han experimentado hacia otras personas con VIH. O sea que es una paradoja, pero se sigue dando, y eso es porque sigue habiendo rechazo dentro del colectivo. Profilaxis preexposición es antes de que alguien se exponga al VIH, se le administra una medicación que se demuestra que impide que el virus entre. Los ensayos clínicos han demostrado que si te tomas esa pastilla antes de la exposición, se logra prevenir la transmisión del VIH. La PrEP previene la transmisión tanto sexual, y también se ha visto que previene la transmisión sanguínea. Te estás tomando la PrEP, estás protegiéndote frente al VIH, pero no contra la sífilis, la gonorrea, las clamidias. Toma un medicamento, en realidad son dos medicamentos, una sola pastilla. Ese medicamento, en Europa y en España, ya está aprobada la indicación de este medicamento en PrEP. Porque ya se ha establecido, hay recomendaciones elaboradas por la sociedad científica y también por el Ministerio sobre quién debe recibir PrEP. Las razones últimas por las cuales la PrEP no está todavía administrándose en España son más de índole administrativa que de fundamento científico. Entonces, no es que la persona con VIH tenga una doble responsabilidad de proteger a los demás, es que cada persona tiene que protegerse a sí misma, y la responsabilidad es compartida siempre. Existe algo más fuerte que el VIH. Que también se transmite. De persona a persona. Las palabras. Porque el silencio no puede ser un síntoma más. El VIH sigue existiendo y está ahí. Y cuanto más hablemos de él, más fácil será hacerle frente. De hombre a hombre, habla del VIH. Alguien que es VIH positivo, recibe tratamiento antirretroviral y está con carga viral indetectable, no tiene ninguna obligación moral de decirle a una pareja, y más aún si es una pareja ocasional, que una pareja que es VIH positivo y su estado. No, porque es una información demasiado confidencial. El riesgo al que expones a la otra persona es nulo y por tanto no tienes que avisarle de medidas preventivas específicas. Si tú quieres extremar las precauciones y utilizar preservativo o exigir que se utilice, perfecto. Doble protección, pero en ningún caso considero una exigencia moral el revelar el estado de seropositividad. Algo que me ayudó mucho a llevar el tema del VIH fue el poder hablarlo. Entonces,
es algo que si lo escondes, digamos, te acaba comiendo, y cuando lo hablas no hace falta que sea con la familia o con gente muy cercana, pero sí buscar entornos en los que puedas hablar del VIH. Le diría que las recomendaciones son que empiece a tratarse cuanto antes. Eso por un lado. Y luego le diría que fuera a algún grupo de autoapoyo, a conocer gente como él, para ver que la situación la ha vivido mucha gente y que no se va a morir, evidentemente. Eso libera. O sea, tener amigos con los que poder hablar o poder hablar con tu familia, libera, tío. Te quitas un peso de encima de la hostia. La infección por el VIH se va a curar, antes o después, pero se va a curar. Hay mucha investigación en progreso, muchas mentes implicadas y dinero de fondo para conseguirlo. Y hay cada año progresos que apuntan a que la curación es viable. No es fácil determinar una fecha en que dar, pero todos nosotros lo vamos a ver. Seguro. No te voy a decir otra cosa nada más que sí. Creo que la responsabilidad de protegerse frente al VIH o cualquier otra ITS es de cada persona. Sin duda ninguna, la educación sexual para este tema que comentamos ahora y para otros es esencial en la